Muy buenas a todos, soy el ingeniero Eduardo Mediavilla trabajando para CIP Ingenieros. En este caso vamos a hacer una cuestión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a responder unas preguntas en formato Word que me ha enviado respetuosamente un ingeniero y le voy a contestar. Quiero compartir con ustedes esas respuestas. Entonces vamos a empezar por la pregunta número 1. ¿Cuál es la sección mínima en columnas para edificaciones menores de 2 pisos y lo mismo para mayores que ellas? Bien, la norma habla de una limitación de columna de 30 por 30. Pero se pueden hacer excepciones, sí, por supuesto, en columnas que se respeten, sobre todo una tipología estructural muy determinada que habla la normativa, la parte NEC SE vivienda, ¿no? Esta parte de aquí nos indica que una serie de tipologías estructurales que no estén con un mal diseño de torsión y demás, que tengan irregularidades en planta o cuestiones así, entonces ahí la columna tiene que ser mínimo 30 por 30. Pero cuando tenemos una configuración como se dice aquí, muy simple, podemos utilizar estas cuestiones. Por ejemplo, columnas de 20 por 20, vigas de 15 por 20, pero esto yo recomiendo que lo ignoremos. Ahora, ¿cuándo? Esto será con viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sección mínima en vigas? Creo que, respondiendo a la pregunta número 1, se responde la pregunta número 2. Pero decir que la sección mínima en vigas, recomiendo que la calculemos nosotros mismos con el programa, chequeando siempre la columna fuerte, viga débil y tratando de hacer vigas bastante menos resistentes que columnas. ¿Cuándo es recomendable el uso de vigas banda? El uso de vigas banda es recomendable cuando tenemos luces entre columnas no superiores a 3.5 metros. Cuando superamos esa distancia entre columnas ya no podemos colocar viga banda, más que nada porque no va a cumplir. De hecho, tengo un curso en la página web medioinfraestructuras.com donde explicamos el tema de la viga banda en el curso que se llama Vivienda Unifamiliar. ¿Es recomendable construir una vivienda de 2 plantas en estructura metálica con acero conformado? El acero conformado ya sabemos qué tipo de acero es, las personas que asisten a los cursos. Ese acero se le ha doblado, se le ha sometido a esa dobladura y viene defectuoso de fábrica con microfisuras que podemos analizar con un microscopio y de esa manera asegurarnos realmente que está la fisura, pero obviamente no lo vamos a hacer, no vamos a llegar a tanto. Pero sí sabemos que está la microfisura porque ha sido doblado en frío, con lo cual tiene ese problema de fábrica. Vamos a tratar siempre de usar el acero laminado. Cuando no quede de otra opción, usaremos el acero conformado. ¿Es recomendable? Bueno, depende de el nivel de industrialización del país en el cual estamos. Hay países donde tal vez no exista directamente la plancha de acero laminado. Puede ser, es posible. Nos tocará utilizar el conformado. ¿Cuál es mejor? El laminado siempre, porque no va a tener ese problema. ¿Cómo se define una losa con chapa colaborante? ¿Podemos hacerlo en el ejercicio con una de 2 plantas? Bueno, básicamente esta pregunta es cómo definir una losa con chapa colaborante. Esto está explicado en el curso nivel especialista de estructura metálica, pero vamos a responder. La respuesta sería, primero de todo, ir a ver las especificaciones técnicas del deck que vamos a colocar. Cuando lo tenemos, lo podemos introducir al programa diciéndole en losas, gestión de losas, introducir losas, una losa mixta con chapa colaborante. Ahí le damos los datos de la chapa y ya tenemos definida esa losa, poniéndole un espesor de 10 aproximadamente. Para la mayoría de edificios estamos trabajando con ese espesor de 10 y luego ahí va una malla electrosoldada aproximadamente de FIDE 10, FIDE 8 cada 30 centímetros en ambos sentidos y listo, así se ejecuta y no hay ningún problema con esa cuestión. ¿Cómo se define? Pues con el programa, se define con el programa y se analiza como explicamos en el curso. Y lo que hay que tener en cuenta es que la separación entre vigas no supere una cierta separación. Esa separación aproximadamente está entre 1.5 metros. ¿A qué se refiere cuando dice que el programa corrige el corte basal mediante un factor de modificación? ¿Qué es lo que realiza exactamente el programa cuando debe hacer esto? ¿No se debe realizar nada para corregir esto? No.
no hay que realizar nada para corregirlo, el programa lo hace de manera automática, incrementando el cortante basal obtenido de manera dinámica, incrementa en el modo de vibración individualmente cada uno de ellos en el caso de que se supere esa cuestión, se supere ese porcentaje que tiene que cumplir esa relación entre corte basal dinámico y corte basal estático. El programa lo que hace es, si vamos a listados, a justificación, acción sísmica, en la parte de la ecuación cuadrática completa de los modos de vibración aparece un corte basal dinámico por cada modo de vibración. Ese corte basal dinámico, lo que ocurre es que hay que compararlo, el mayor, sobre todo pensando en los modos de vibración que más masa están desplazando, eso el programa lo compara automáticamente con el obtenido de manera estática, como está explicado en el curso. Entonces, se corrige automáticamente, no hay que hacer nada para cumplirlo. Sí que hay que saber interpretarlo, pero no hay que hacer nada, se hace automático. Al hacer una obra en CIPECAD más estructura integrada, ¿qué ocurre con la corrección del cortante basal? ¿Considera también a la estructura metálica o solamente lo hace para la obra de CIPECAD? Puesto que, como mencionó en uno de sus vídeos, el programa calcula la obra de CIPECAD y transmite los efectos producidos en ella a la estructura integrada. Correcto. La estructura de hormigón que tenemos abajo de la estructura metálica lo que hace es transmitir a la estructura metálica los esfuerzos de torsión y demás, que son más importantes que los efectos que produce la estructura metálica a la de hormigón, porque realmente si nos ponemos a analizar la estructura metálica que está arriba, realmente no le está haciendo absolutamente nada a lo que hay por debajo. Es mucho mayor la fuerza sísmica, es mucho más importante las cargas que ya hay aplicadas en la estructura, carga viva y carga muerta, que una pequeña estructura de acero que no aporta casi nada. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que esa estructura de acero no se nos deforme de una manera incorrecta. ¿Eso cómo se analiza? Pues se analiza como está explicado en el curso, tratando de que no deforme demasiado, viéndole la deformada, proponiendo soluciones, tensores o proponiendo algún sistema que refuerce. También se le puede aplicar los criterios de adiafragmado y demás. Obviamente es una estructura de acero muy pequeña, no vamos a llegar a tanto, pero si hubiera que corregirle porque tenemos una deflexión excesiva, una deformación excesiva, pues se le hace exactamente igual que se le hace a la estructura de abajo. Pero son dos sistemas, tenemos el sistema estructural de hormigón y el sistema estructural de acero, que hay que analizar de manera separada. Es por ello que se hace así en el curso. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué ocurre cuando no se cumple la condición de canto viga canto losa 1.8? Bien, es una cuestión geométrica. Geométricamente se propone de esta manera porque de esa manera vamos a estar seguros de que se va a absorber de manera geométrica el punzonamiento. ¿Hay que generar ábacos? No, no hay que generar ábacos. Mi pregunta es en vista que el ejercicio se está cumpliendo esta condición y no lo genero, o la generación de ábacos es independiente de este parámetro y más bien es criterio del diseñador. Bien, lo que yo recomiendo, concretamente por lo que puedo ver en esta pregunta, recomiendo que haga el curso de la vivienda unifamiliar, porque ahí se explica toda esta cuestión de cuándo hay que utilizar una cuestión u otra. En el curso de esta vivienda se analiza precisamente todo el tema torsional, de dimensión, análisis, etcétera, y también hay una parte dedicada a este punto en la cual se introducen los ábacos y se analizan. También, ¿qué podemos decir más de esta pregunta? ¿El acero es adicional al de la losa o este reemplaza al de la losa? Bien, yo lo que hago en las obras es colocarle el mismo armado de la losa, siempre y cuando yo haya chequeado en el programa que no hay un punzonamiento excesivo. Lo único que hago es elimino el casetón de la zona cercana a la columna y de esa manera macizo, genero un macizado. Ese macizado siempre recomiendo que esté armado. ¿De cuánto? Bueno, pues yo recomiendo colocar un poco más de hierro, tal vez cuando tengamos un punzonamiento grande, colocarle un poco más de hierro al armado que ya viene de la losa. Por ejemplo, tenemos un FIDE 10, estamos trabajando con FIDE 10 en la losa general, pues el armado del ábaco le podemos colocar pues una cuadrícula de hierro en todo ese ábaco, una cuadrícula de hierro pues de FIDE 12, por ejemplo, para estar un poco más seguros.
y que se genere ese armado, que en realidad va a trabajar como un armado de cosido para mantener ese macizado cosido, igual que un vestido que se mantiene unido por el cosido de la tela, del hilo, pues exactamente igual, ese acero es para coser ese macizado. Pero realmente en ocasiones solo el macizado ya absorbe el esfuerzo a punzonamiento. Lo que hay que hacer es que a nivel constructivo le damos un armado a ese abaco para mantenerlo cosido y que no se nos fragmente, que no se nos rompa, ¿no? Pero básicamente a nivel de inercia, la inercia de ese abaco ya absorbe teóricamente el esfuerzo, pero constructivamente hay que armarle, recomendable armarle para que no rompa de una manera brusca. Muy bien, en la introducción de la escalera, concretamente la casilla de barandillas, tenía entendido que se refería al peso de la barandilla como tal. Bien, el tema de barandillas no nos preocupemos, hagámosle como está en el vídeo, no nos preocupemos. Esto es un tema, el tema de barandillas no influye en prácticamente nada, solamente es una cuestión constructiva. ¿Cómo le vamos a hacer esa barandilla? Pues bien, le conectamos bien con el hierro de la escalera para la unión, que quede bien conectada, que quede la plaquita para poder soldar la barandilla, si es de acero o si es de otro material. Es un tema constructivo, ahí entra un tema de criterio constructivo, cómo le hacemos, y ese peso recomiendo que lo ignoremos. Sí que es cierto que hay una función para barandillas que está dentro de la opción cuando introducimos la escalera, pero esto no repercute a nivel global de una manera relevante. Muy bien, pasamos a la pregunta 10. Al realizar una obra completamente en metal, ¿qué elementos deben de tener sus extremos articulados de la misma forma como lo hizo en las correas de cubierta? ¿Qué elementos debe tener? Pues básicamente tengo una imagen aquí reservada en la cual está la unión articulada. Esta unión articulada es efectivamente cuando hemos creado esa articulación. Esas vigas articuladas, generalmente para edificios de acero, se articulan pues porque no trabajan a momento, no trabajan como las que están conectadas a la columna. Las que están colocadas a la columna están soldadas de manera rígida, es una conexión rígida. Podemos buscar imágenes de conexiones rígidas en internet y de conexiones articuladas. Estas de aquí, por ejemplo, esta de aquí sería articulada. Esta de aquí, que conecta de esta manera, sería semi articulado o semi empotrado, porque vemos que está bastante soldado. Y si vamos a otra, por ejemplo, esta de aquí, esta está articulada, aunque sería principal. Vemos que estos son vigas principales que conectan. Y si seguimos viendo, esto sería también articulado, pero todavía se podría rigidizar mucho más, soldando el patín de arriba y el patín de abajo. Pero una unión articulada es esto. Esto es una unión articulada cuando no superamos los 2/3 del alma en la soldadura. Así es como debe de estar configurado, básicamente. Con respecto al periodo fundamental, se puede calcular por dos métodos. El primero aplicable a toda edificación y el segundo cuando la edificación tenga muros estructurales de hormigón armado o mampostería estructural. Sin embargo, cuando se use el método 2 no debe exceder un 30% lo obtenido del método 1 y ahora se puede aplicar este porcentaje a pesar de que no se usó muros de mampostería estructural. Bien, no nos hagamos lío. Calculemos con el método 1 y luego vamos a la tabla de modos de vibración del programa y comparamos el valor que nos exige la norma por el método 1 y lo comparamos con el valor que tenemos en la tabla de modos de vibración. Así es como se hace, así es como lo justifico en las memorias y no hay ningún problema. Todas estas cuestiones son cosas anecdóticas. Esto de aquí de interacción del 10% nos lo podemos leer, está en la norma, pero son cuestiones anecdóticas. Está el método 1 y el método 2. De hecho, el método 2 es muy similar al que hace el programa de manera interna cuando calcula el periodo real de la estructura. Una cosa es la tabla límite de periodo dependiendo del tipo de estructura y la altura, y otra cosa es el periodo real de esa estructura que se manifiesta en la tabla de modos de vibración. Tenemos que saber diferenciar. Y el método 2, la manera de calcular las fórmulas, si vamos a verlas, realmente son como las que, digamos, el programa internamente calcula
de manera que se les aplican las ecuaciones de dinámica de estructuras para ir obteniendo los modos de vibración que dependen de la frecuencia, dependen de una serie de cuestiones, ¿no? Sería ya entrar en dinámica estructural, que no quisiera, porque nosotros lo que queremos hacer es enseñar a calcular estructuras de una manera más simplificada, sin tanto lío, ¿no? Sin tanto lío de teórico. Enseñamos cómo interpretar que la estructura se comporte bien. Eso es lo importante, y no tanto estas cuestiones. Eso ya a nivel teórico, teórico, la persona que quiera profundizar en esas cuestiones, recomiendo que haga un máster de estructuras destinado al análisis dinámico estructural, un máster en diseño sismoresistente. Eso es lo que yo recomiendo. Lo que nosotros hacemos mediante la página web Medifestructuras es que cualquier persona sin tener máster pueda aprobar estructuras en un colegio de ingenieros, básicamente. Eso es lo que nosotros enseñamos a hacer, porque nosotros lo venimos haciendo. De hecho, lo hacemos en nuestra consultoría. Todo el proceso que realizamos nosotros lo compartimos con ustedes. Esa es la mentalidad de la empresa Medifestructuras. Es una empresa de cálculo estructural que comparte la metodología con el resto de países o ingenieros que decidan tratar de incorporar el método de Medifestructuras a sus despachos. Yo lo digo más que nada porque nosotros, nuestra manera de trabajar, nos permiten entregar proyectos en un breve periodo de tiempo. Tal vez en 3 días tenemos listos proyectos que una consultoría normal se demora unos 20-25 días, entre planos y demás. Nosotros en 3 días tenemos un sistema en el cual analizamos, armamos bajo un criterio constructivo que sea bueno para el constructor, y editamos los planos de una manera muy rápida y obtenemos el proyecto. Esa es la filosofía de Medifestructuras. Las personas que quieran con nosotros capacitarse van a recibir asesoría para, digamos, incrementar la velocidad en sus procesos de análisis, entender si la estructura está bien comportándose o mal. Eso es lo que nosotros enseñamos a hacer. Luego hay cuestiones como estas de las normativas que digamos que son anecdóticas bajo mi punto de vista. Nosotros lo que puedo decir es que entregamos el proyecto con el criterio de no superar el 30%, y a nosotros nos va bien. Ahora, si usamos el método 1 o el método 2, ya digo, nosotros usamos el método 1. El método 1 es el que usamos y lo comparamos con el valor del programa, que ya digo es muy parecido a cómo calcula el método 2 las fórmulas de la NEC. Pero eso está dentro del programa, en el cálculo. Eso está de manera interna, eso no se ve, no está visible. Muy bien, la pregunta 12 ya la hemos respondido. Pasamos a la siguiente, que sería luego de ejecutar el programa, ¿cómo sé si los resultados que me presenta son con inercias agrietadas o no? ¿Cómo puedo ver los resultados de ambos casos? Por ejemplo, para comparar con otro software. Bueno, pues simplemente abres el ETABS o el SAP e introduces la estructura sin agrietar, comparas las derivas que te salen sin agrietar y haces un nuevo cálculo agrietado, como explico en el curso. Sería disminuyéndole la inercia con los valores de disminución de inercia de la NEC. Entonces obtienes los dos modelos que estamos hablando, el modelo 1 y el modelo 2, y comparas con CIPE, comparas directamente con CIPE a ver qué está dando. Y yo lo que te puedo decir es que sí se tiene en cuenta ese agrietamiento de la sección. Muy bien, esto sería todo lo que quería comentar. Si no hubiera quedado claro una consulta, bueno, la persona que se dirija a mí nuevamente para responderle mediante email, y las personas que se inscriban a los cursos también, tal vez no haré vídeo como en este caso he hecho vídeo porque eran muchas preguntas juntas y era bueno también compartirlo con ustedes, pero normalmente estas preguntas las respondo personalmente vía email con algún ejemplo y demás. Eso es como nosotros trabajamos, tratando de compartir nuestro método de trabajo, de manera que si la persona tiene un proyecto real, cuando se inscribe a uno de nuestros cursos, nosotros le damos el asesoramiento mediante email, le contestamos para que la persona pueda ir haciendo. Entonces la persona va haciendo, le va avanzando el proyecto
me vuelve a enviar el proyecto, lo vuelvo a analizar y le vuelvo a decir qué correcciones tendría que hacer o cómo yo plantearía esa estructura, porque esto siempre es un tema de criterios. En la ingeniería lo bonito es que hay muchos criterios y se pueden resolver de muchas maneras, ¿no? Una estructura puede resolverse con el sistema de fachada rígida, por ejemplo, o núcleos de ascensores centrados, a nivel de que quede un núcleo grande centrado, o con el sistema de diafragmado, con el sistema de superestructura o otros sistemas, ¿no? que se pueden utilizar cuando analizamos estructuras grandes, ya un rascacielos o ese tipo de cuestiones. Hay muchos trucos. Entonces, eso es lo que nosotros nos dedicamos a compartir ese punto de vista nuestro para aplicarle a los proyectos que se comporten mejor. Muy bien, muchas gracias por la atención. Espero que haya servido un poco para aclarar algunas cuestiones y nos vemos en el siguiente vídeo.